¿Qué tal amigos? Buenas noches. Pues bueno, como cada jueves tenemos un programa más de Crónicas de Banqueta Presenta. Yo soy Arturo Trejo y estamos con un invitado, pues bueno, gracias a esta nueva tecnología nos permite estar ahora en todas partes, ¿no? Yo en mi casa y en la suya, pero yo estoy en la Ciudad de México y él está en la Ciudad de Tijuana. Él es Manuel Ayala o Manuel Noctis. ¿Qué dices? Buenas noches, ¿cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Arturo? Muy bien por acá. Mucho gusto de estar aquí contigo como invitado y pues a darle lo que viene. Sí, mira, un poco es como una sorpresa crónicas de banqueta, se trata de saber qué están haciendo nuestros invitados, a qué se dedican, pues bueno, ahorita estamos como en la etapa de escritores o tú eres periodista, tú eres de Michoacán pero radicas en Tijuana, platícanos un poquito de esto, porque eres periodista, ¿verdad? Sí, mi formación es literaria, Arturo. Yo estudié lengua y la facultad, en la Facultad de Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Michoacana. Me especialicé en estudios literarios y de ahí me pasé al periodismo. Tengo 7 años ya como periodista, de lleno precisamente en este campo del periodismo. Y pues mi transición a Tijuana tiene que ver mucho con esta cuestión de la migración. Yo soy, bueno, como sabemos, Michoacán es un estado que provee muchos migrantes hacia Estados Unidos y en general hacia el norte del país. Y desde pequeño yo estuve rodeado de familiares, amigos que decidieron emprender esta búsqueda del sueño americano. Entonces siempre estuve relacionado con esta cuestión de la migración, me contaban demasiadas historias sobre estos procesos migratorios y siempre estaba Tijuana en estas historias. Siempre era parte, la ciudad siempre era parte o punto a donde llegaban para cruzar o de donde eran deportados. Entonces Tijuana siempre estuvo como en ese bagaje desde muy pequeño y en lo literario hubo un acercamiento con escritores de Tijuana como el buen amigo Rafa Saavedra, que falleció hace unos años, con quien tuve mucho contacto y cercanía, y de ahí empezó también un gusto personal particular sobre la literatura tijuanense, la cultura en general. Y posteriormente ya en el campo del periodismo, pues me regresé precisamente al tema de la migración. Me interesó mucho poder entender un poquito estos procesos migratorios y todo en conjunto se dio para decidir venirme a vivir a Tijuana. Tengo, justo este mes cumplí 6 años por acá y aquí estoy precisamente participando activamente como periodista, pero también a la par como escritor en el ámbito literario. Exacto, qué sé yo, ¿no? Vamos a tocar estos temas, pero entonces tú no querías conseguir ese sueño americano, sino tú querías precisamente nada más estar en la parte de Tijuana, un poco para hacer esta parte social o del entendimiento entre las personas que quieren cruzar y que tienen que pasar forzosamente por Tijuana. Sí, exactamente. Precisamente es curioso que desde pequeño nunca me dio la idea de en algún momento de intentar ese camino que tenían por tradición algunos familiares, amigos, vecinos, pero y sin embargo más bien exactamente la idea fue tratar de entender en un principio pues por qué la gente migra, por qué la gente sale de sus casas tratando de buscar principalmente tratando de buscar una mejor vida. Yo mismo emigré en ese sentido y mi intención siempre fue entender aquí en Tijuana esos procesos migratorios y a la par jugado con toda la parte cultural que envuelve a la ciudad, también poder vivir pues esta vida fronteriza de la que tanto se habla de repente, ¿no? Claro, claro, y tú como escritor y bueno, yo ahora como periodista, pero es como la tela de donde cortar ¿no? La musa que te inspira, son los migrantes, son las personas que viven ahí y todo este proceso que tiene, ¿no? Es como la tela de donde cortar. Sí, exactamente. Ya estando por acá, pues toda esta gama multicultural que envuelve a Tijuana y toda esta situación es lo que también fue complementando ese bagaje. Siempre sucede algo en la ciudad que tiene cierta repercusión
a nivel nacional y pues también hacia el otro lado del muro por esa cercanía y esa relación que mantiene la ciudad con San Diego. Y sí, efectivamente, de ahí precisamente de todos estos temas sale el interés de hacer periodismo y también temas para la creación literaria. Claro, claro, claro. La verdad es que sí debe de ser, porque aparte, bueno, Tijuana es un lugar pues bueno, que será gentilicio tijuanenses, pero también gente de todas partes, y no nada más mexicanos, de todas partes, todas las nacionalidades. Sí, y es muy, muy interesante. Yo no termino de perder la curiosidad, ni quiero perder la curiosidad, ni asentarme como un ente más de la sociedad, porque todos los días es, como te menciono, que sucede algo en distintos ámbitos, también en el encuentro con personas, ese de repente ir caminando por las calles del centro o de cualquier parte de la ciudad e irse encontrando personas de diversas nacionalidades en las que en mi caso ni me imaginaba que pudieran estar en territorio mexicano, hace todo atractivo y uno curioso, pues de repente también todo eso genera expectativa en todos los sentidos, ¿no? Y para mí eso es lo que me llama, me atrae mucho o me mantiene atrapado aquí la ciudad, por poder encontrar precisamente toda esa gama multicultural y esa variedad de personas de países, como te digo, que uno ni se imaginaba que pudieran estar por acá. Y es lo que le hace interesante también. Y claro, exactamente. Y un poquito en el tema de la pandemia, cómo andan por allá. Seguramente también el semáforo rojo, al igual que aquí, pero ¿cómo ven esta problemática? Sí, precisamente estamos en semáforo rojo hace una semana y un par de días que regresamos, un par de semanas, y la situación es demasiado complicada. Somos uno de los estados donde está, o la ciudad también donde principales donde la problemática está grave. Los hospitales están saturados, hay conflicto para precisamente tener campo de atención en los hospitales, en las clínicas, aunado a que tenemos un gobernador un tanto soberbio que mantiene más conflictos personales y políticos que atención a lo que debería tener en este aspecto. Y pues estamos en una situación, yo la considero grave, pero con cierta reticencia también en la cuestión política, que pues de seguir así, no le vemos todavía una expectativa como para que podamos salir un poco pronto de esa situación. Y no quiero sonar alarmista, pero como se ven las cosas, como las vemos en la práctica, en el campo diario donde andamos trabajando, pues la situación está de esa manera y pues si las autoridades no se ponen las pilas en ese sentido, algo puede suceder un poco más grave. Lo menciono que no tanto siendo alarmista, pero también por la cuestión, no voy a olvidar esa situación de ser ciudad fronteriza, pues tenemos del otro lado la ciudad de San Diego, donde también hay casos particulares muy fuertes. A pesar de la restricción que hay para cruzar hacia Estados Unidos, pues, sin ser de manera esencial, la gente sigue cruzando, sigue habiendo ciertas reticencias en ese sentido. Las maquiladoras, con mucha gente trabajando ahí, pues siguen con puertas abiertas y todo eso, pues abona un poquito a que la situación esté, pues como estamos en ese sentido, ¿no? Claro, claro, estamos y seguimos más bien sin tomarlo en serio, o sea, esto de verdad. Y no corresponde tampoco a las autoridades, sino ya entonces también a nosotros, ¿no? Sabemos Claro. que ellos ahorita no están haciendo mucho, pero de nosotros también está el cuidarnos, el tener esa eh, idea de que si me cuido yo, cuido a los demás, responsabilidad, ¿no? Esa responsabilidad de hacerlo también por nosotros mismos. Sí. Sí, claro, efectivamente es una responsabilidad compartida, ¿no? En ese sentido. Es de ambos y tiene que ver mucho también con la dinámica, de lo que era lo que mencionaba, o sea, tiene también que ver mucho con la dinámica que se da de este lado, en la que no puede parar muchas cosas, pero también de la irresponsabilidad de la gente
que sigue, como tú bien lo dices, ya casi a un año del encierro y sigue sin entender pues que hay una situación grave allá afuera, ¿no? Que se tiene que tratar de cierta manera. Claro, claro. Oye, tú dime, vos eres colaborador de algunos medios y yo conseguí ahí alguna pequeña biografía tuya, tú dime si aún todavía está. ¿Colaboras para Univisión Noticias? Con ellos ya dejé de elaborar el año pasado, precisamente. Yo estuve como colaborador desde que llegó la caravana migrante en el 2018. Entonces, precisamente con toda esta situación de la pandemia, muchos medios restringieron la participación de colaboradores, pero estuve con ellos ahí prácticamente 2 años. Ya. ¿Escribes para Playboy o también ya no? Con ellos sí, con ellos soy colaborador. Les escribo reportajes, algunos artículos que tienen que ver precisamente con migración y cuestiones de violencia o de esta situación que se genera en la ciudad. Con ellos estoy ahí. Con ellos. Y pues bueno, tú eres el coordinador de contenidos de una página que es erizo.org y esa aún continúa todavía la página. Sí, sí, efectivamente, con esta revista tenemos un año que se relanzó, ya tuvo un periodo anterior de vida en el cual yo también participé, y este es un proyecto de periodismo cultural de Tijuana, enfocado pues, principalmente en el acontecer de la ciudad y del estado, pero también con proyección a nivel nacional. Sí, ya. Y también, pues bueno, tenías una revista, no sé si ahorita o está suspendida, Clarimonda. Sí, prácticamente esta revista ha sido el proyecto de vida que me acompañó durante 15 años, prácticamente desde que entré a la universidad hasta hace un año y medio. Pero te voy a dar una primicia que estamos precisamente trabajando en una nueva edición para hacer un relanzamiento de la revista en formato impreso, en formato digital. Y bueno, es una sorpresa que se van a llevar los que vean esta entrevista porque no hemos anunciado nada, pero sí, efectivamente, es un proyecto que pues me acompañó 15 años y que un año y medio sin estar trabajando con ella, resentí la, la, la no cercanía de este proyecto y regresé, caí otra vez en su trampa. No, yo creo que sí, como escritores, pues siempre necesitamos o sentimos esa nostalgia, ¿no? Del primer medio y volverlo a relanzar, yo creo que está padre. Vamos a irnos a un corte rápidamente y regresamos en un ratito para seguir platicando. Bien, vamos a seguir de una vez para seguir con este. Espera. Seguimos. Bien, amigos, estamos de regreso con Manuel Ayala, aunque él está bueno, en Facebook estás como Manuel Noctis. ¿Por qué esto es tu seudónimo? ¿Cómo es? Sí, efectivamente, es como mi nombre artístico. Bueno, Noctis es mi apodo que me pusieron desde la universidad por una cuestión ahí de mi gusto por la literatura gótica o la literatura eh, que tenía que ver un poco con esta cuestión de Edgar Allan Poe, Lovecraft y demás. Y después de ahí salió el Manuel Noctis, y es como firmo mis textos literarios. Ya una vez que pasé al periodismo, pues tuve que emplear mi nombre real, pero sí, Manuel Noctis es mi nombre artístico, mi seudónimo, cosa por decir. Claro, claro. Y así esto iba porque tu forma de escribir, ya hablando de la parte pues que eso es tu especialidad, el estar como escritor, es un género, bueno, son géneros distintos, no tan comunes, ¿no? No pudiera ser como cuento, una leyenda, una crónica normal, sino ese tinte que le pones, dices gótico, pero es como, no sé si sea negro o policíaco, un conjunto de muchos géneros.
Sí, me interesa mucho precisamente esa parte de la mezcla de géneros. No me he encasillado como en alguna circunstancia. Actualmente estoy tratando de escribir cosas que sean más apegadas a la cuestión fronteriza y enraizadas aquí en Tijuana. Tengo un proyecto de escritura de hacer algo referente o muy cercano a lo que tiene que ver con Tijuana. Y en lo literario, pues precisamente esa mezcla siempre está por ahí presente, pues primeramente por las lecturas iniciales que tuve en un momento y cosas que he estado leyendo actualmente. Y un poquito también por el género urbano, ¿no? Lo que es el Sí, acontecer diario. exactamente. Ujú. Exactamente, me interesa mucho la cuestión del tema urbano. Suelo caminar demasiado por la cuestión de periodística, andar por todos lados en la ciudad. Igual cuando estaba en Morelia me gustaba mucho andar por las calles. Como menciona por acá el querido escritor Daniel Salinas Basabe, él tiene un término que se refiere a eso como patear la calle, Ah, contrario a decir andar de vago. Entonces, me gusta mucho hacer eso, me gusta mucho andar vagando o caminando por las calles, encontrando diversas cosas, lo cotidiano, entonces eso me interesa también mucho y lo reflejo mucho, me interesa también en esta cuestión de lo urbano también como estructura y lo urbano como lo que sucede en este tipo de ambientes, ¿no? claro, claro. Y entonces Clarimonda nace cuando tú estudiabas, nace seguramente en Morelia, ¿no? Sí, Y le das sí, ese tinte urbano, gótico, negro, raro de lectura. sí, la revista de hecho nació unos meses antes de yo entrar a la universidad, en septiembre del 2004. Y el proyecto nació por la influencia de mi gusto por los fanzines, estas publicaciones independientes que son como de corte y pega, más como de aficionados, fanzines como una publicación de aficionado, pero y también influenciado precisamente por estas lecturas. Queríamos hacer como una publicación alternativa donde publicáramos textos que salían de lo cotidiano con temáticas un poco más subversivas. Éramos jóvenes y queríamos comernos el mundo a través de todas estas experiencias, pero con el tiempo y como todo, como las personas vamos evolucionando y el fanzine, que era en un principio, tomó el proceso, la característica de revista, le dimos un poco más de formalidad, empezamos a trabajar más en serio en ese sentido y de ser un fanzine de amigos, pues se fue convirtiendo en una publicación referente de la ciudad de Morelia, en la que ya no solamente colaborábamos estudiantes o amigos, sino que fueron acercándose y fuimos acercándonos a escritores con mayor trayectoria, con mayor trascendencia, y eso nos fue llevando a un panorama un poquito más amplio en el que pues pudimos estar en varias ciudades, en varios estados presentando y creciendo al punto de pues, que de repente llegaron 15 años y no supimos cómo. Qué bueno, y que sean otros 15 más con este nuevo relanzamiento, una nueva reedición. Ojalá. Y aparte las plumas son diversas, o sea, tocan diferentes aspectos y géneros. Sí, desde un principio el proyecto sí fue claro que fuera temática cada edición, porque empezamos siendo edición impresa, y que cada temática fuera algo, como mencionaba, un poco subversivo o temas tabú o que estuvieran enrolados en ese sentido, precisamente para dar apertura a diversas voces, tanto tomando en cuenta, por ejemplo, algún tema que disparara ideas para bien o más bien a favor o en contra, tener ese balance. Entonces, siempre quisimos que esa gama de variedades hubiera, estuvieran reflejadas en la revista y así invitábamos a gente pues, o a escritores de diversas áreas con diversas opiniones, con diversos elementos de justificación para cada uno de esos temas. Y quisimos precisamente que la revista, aunque era monotemática o es monotemática,
tuviera un sentido ecléctico con el sentido de abordar los textos, ¿no? Precisamente ahí es donde se da esa variedad. Claro, claro. Y así como lo es, por ejemplo, erizomedia.org, porque yo también entré, y tienes relato, crónica, o sea, la noticia, es diversa para aquel que la lea, yo creo que es entretenida, de un contenido muy especial, pero de calidad, y que les va a gustar, ¿eh? O sea, que para que entren ahí a erizomedia.org. Sí, efectivamente en este proyecto al cual yo entro precisamente a coordinar, es un proyecto de unos amigos, que les mando saludos, Guillermo y Janet, que me invitan precisamente a coordinar esa parte de la editorial, a darle un sentido a este proyecto. Y en ese proyecto pues también entra esta diversidad, entendiendo que no solamente queríamos desapegarnos un poco de lo solamente literario o de lo artístico para abordar también otras áreas como la crónica, que ahí tenemos una sección dedicada especialmente para la crónica por toda esta, a mí personalmente me gusta mucho la crónica y también por esta situación de que en los medios impresos generalmente pues no hay mucho espacio, no hay mucho espacio por la extensión que de repente lleva a ser una crónica. Y la idea es esa, precisamente, abarcar varios espacios, varios aspectos para que también a los colaboradores les dé opción de abordar temas desde diversas áreas, ¿no? Claro, claro. Erizo, ¿cuánto tiempo lleva ya? Erizo lleva 4 años, 3 o 4 años, no estoy muy seguro, pero en esta nueva etapa llevamos un año exactamente. Pues bueno, son medios que han perdurado y que están todavía, porque ya ves que la gente a veces lee menos, quizá en esta pandemia haya beneficiado en ese aspecto el que la gente lea y se entretenga. Pero tus dos medios, bueno, tanto Erizo como Clarimonda, son medios que han durado y eso, pues bueno, primero significa que son buenos y que la gente los quiere y los pide, ¿no? Sí, tenemos la fortuna de que, o tuvimos la fortuna con Erizo, hablando de lo actual, primero la desfortuna de relanzar el espacio justo cuando inicia la pandemia. Eso modificó muchas dinámicas, pero también eso nos acercó con mucho público, precisamente por la cuestión de que la gente se tuvo que acercar a los medios digitales nuevamente, a estar en cercanía con esta situación de lo digital. Y eso nos ha mantenido también a flote. Igual con Clarimonda, pues también se dio en un momento de que había mucho esplendor entre los jóvenes de querer hacer cosas que se sintieran mostradas. En el momento de que salió la revista no había otro tipo de revistas similares eh, que abarcaran espacio para los jóvenes y de repente salimos nosotros, salieron otras revistas, otras que había por ahí también en el aspecto literario, pero también destacaría mucho que tiene que ver ese aguante que uno le da de repente a las cosas, ¿no? El ser tercos, como dice por ahí un buen amigo, el Carlos Martínez tenía de ser terco, también con sus proyectos y con la idea de querer estar generando, porque de repente hay traspiés que uno dice ya, o hay situaciones en las que uno quiere echar a volar todas las cosas, pero uno siempre le gana la terquedad y también pues el amor y la pasión por estos proyectos. Y eso también mantiene a flote, ha mantenido a flote estos proyectos, ¿no? Claro, yo creo que hay que ser persistentes, hay que ser necios, como dices, hay que ser tercos y darle, porque sí, como también lo mencionas, pues hay traspiés o piedritas en el camino que siempre te va a decir, no, mejor no, pero no lo vas a ver. O sea, dices, pues de la mejor manera o quitarme el problema, digo no. Pero no, es enfrentarlo, a afrontarlo, darle la vuelta, saltarlo, brincarlo, hacer algo para que la piedra se quite y que tú continúes, ¿no? Porque es tu sueño, tu pasión, el gusto por hacer lo que haces. Claro, claro, efectivamente tiene que ver demasiado con eso, Arturo, y también destacaría otra cosa que es lo que
yo pongo mucho siempre de manifiesto y se los hacía saber a los directores de Erizo, es que, pues a final de cuentas, aunque sean unos medios independientes o pequeños en comparativa con otros grandes medios de mayor alcance, a final de cuentas fungimos o tenemos la misma función de ser registro de lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? En el momento que estamos viviendo, porque a mí se me hace muy curioso que aquí en Tijuana no hubiera en ese momento o años atrás un medio dedicado específicamente a lo cultural. Están las secciones en los diarios, que de repente meten una que otra cosa por ahí, pero también por el espacio, es entendible todo eso, ¿no? Pero un medio específicamente dedicado a registrar la historia, no solamente a registrarla, sino también a contarla. Yo les decía que a mí se me hace muy grave que un lugar donde no exista un medio o donde no haya registro de la historia, pues es historia perdida, ¿no? Porque si nos vamos unos años después, o unos años después, regresamos a estos tiempos en donde no había quien registrar eso, pues no vamos a encontrar nada de lo que sucedía en ese sentido. Entonces, ese valor le doy yo también mucho a estos medios, ¿no? O de ahí viene también esa terquedad, esa necesidad de estar incidiendo en ello, porque se requiere de esto, ¿no? Se requiere de un registro, se requiere de que haya algo palpable ahí, y se requiere también pues de que haya un espacio donde pues, los artistas, los escritores o los periodistas puedan manifestarse o plasmar sus ideas también de otra forma a la establecida en otros medios, ¿no? Otros medios me refiero a medios tradicionales que ya conocemos. Claro, claro. Eso es, siempre hay que hacer historia a nosotros que nos corresponde, pues, escribirla y se deja para tener, pues, esa memoria, ¿no? Para que los que vengan, pues, la lean y vean cómo estaba. Vamos a hacer otra pausa y regresamos de inmediato. Bien, vamos ya con la última parte y ahora sí vamos a regresar. Bien, amigos, estamos de regreso, bueno, ya nuevamente con Manuel y Manuel Noctis. Y él como escritor, que tú desde pequeño ya sentías esa necesidad de escribir, ¿qué fue lo que te llevó, qué te impulsó? ¿Cómo dijiste, quiero escribir? Está bien curioso, Arturo, porque yo entré a la literatura de manera circunstancial y al periodismo igual. Yo nunca pensé que quería ser escritor, ni mucho menos periodista. Mis sueños eran ser futbolista, ser boxeador, ser cirquero. Yo tenía, de niño soñaba con viajar en un circo, pero en la secundaria sucede que a mí no me gustaba ni me interesaba nada la lectura, nada, no leía, o sea, me interesaban los libros. Mi papá, recuerdo que nos compraba estas ediciones que parecían enciclopédicas en donde venía toda la saga del Quijote y nos lo contaba, pero nosotros lo rayábamos, lo recortábamos y medio me sé la historia del Quijote así. Entonces, en la secundaria pasa una circunstancia en la que en la clase de español, el último año, una antología que teníamos que hacer, pues yo mal lector no la hice, perdí un año y en ese año que perdí casualmente me entra la idea de querer ser músico, escribir canciones, porque gracias a mi papá tengo esa influencia, él es maestro de profesión, pero también es músico, también se dedicó a eso muchos años. Y en esa cercanía con la música o en ese gusto por la música me encuentro en la cercanía con la poesía. Entonces, y con escritores como Nietzsche, y como filósofos, Schopenhauer y todo eso, que me empezaron a revolucionar un poquito las ideas, como ser un poquito más consciente. Y mi intención era escribir canciones, entonces yo empecé a escribir de esa manera, como pensando hacer canciones, hasta que en un momento, leyendo a estos filósofos, pues pretendo, me entra el gusto por la filosofía y yo lo que pretendía en ese momento era entrar a la prepa para después brincar a estudiar filosofía. Pero en todo este proceso preparatoriano, las lecturas me fueron llegando de otra manera, me fui acercando al cuento, el cuento me fascinó desde un principio y empecé a querer escribir cuentos y todo fue muy circunstancial porque fue gracias a que perdí ese año que me interesé por la literatura
y, y así empezaron mis primeros textos en ese sentido. Entonces, cuando entro a la universidad, yo pretendía entrar a filosofía y letras, pero resulta que no había filosofía y letras, sino que acababan de crear esta escuela, en ese momento escuela, ahora es facultad de lengua y literaturas hispánicas, y así fue como entré prácticamente. Como que se fue acomodando y yo creo que las cosas también así son en la vida, se van acomodando. Tú, pues bueno, dices, de Michoacán saltas a Tijuana, de Tijuana estás en medios y el periodismo ahora también es pues como tu mayor fuente de ingresos, ¿no? ¿No es así? Sí, vivo y sobrevivo específicamente de escribir, de hacer periodismo exactamente. Eh, para eso me toca colaborar en varios medios y también por el gusto, pero efectivamente sí, es un objetivo que he cumplido cabalmente desde que dije ya, voy a ser periodista, voy a vivir de escribir y entonces de eso hago, ¿no? Por fortuna no me toca estar compartiendo una actividad con otra, pero eso me permite también estar de lleno totalmente en el periodismo, ¿no? Claro. Y también, Manuel, tú tienes obras ya hechos, varios libros por ahí, leía. ¿Cuántos son ya actualmente? Tengo dos libritos que son más como autopublicaciones de editoriales pequeñitas, que son de cuento, publicados en una etapa de juventud y rebeldía. Entonces, el título de uno es What is the fucking problem? Y otro es Dos diseñadoras indie en la cocina, que son cuentitos que uno tiene que ver con la cuestión urbana, el otro tiene que ver con el tema del erotismo. Y un libro que salió ya en forma, publicado por una editorial, se llama De grande quiero ser periodista. Es el único que tengo en forma en ese sentido, porque tengo otros que salieron pequeñitos también, como plaquettes. Y este libro, curiosamente, salieron pocos ejemplares en 2015 y está la idea de, de volver a sacarlo otra vez, reeditarlo. Y como te mencionaba, pues ahorita estoy en un proyecto en el que pues ahí tiene que ver con todo esto de la parte de Tijuana, dedicado a la ciudad, y espero pronto o en este año pueda tener ya concluido ese proyecto. Claro que sí, ojalá, y pues bueno, nos lo enseñas y le damos la difusión, por supuesto, aquí. Cuando tú hiciste el libro de Grande Quiero Ser Periodista, ¿tú ya lo eras o porque estabas en formación? Ya lo era. De hecho, el libro son puras crónicas tras bambalinas de lo que me sucedió precisamente en varias de las actividades reporteando. Y el nombre es curioso porque, por eso te mencionaba, dentro de estas curiosidades, lo que pasa es que cuando yo era muy pequeño, entre los 5 años por ahí, era muy curioso y mis primos me decían que era muy chismoso, pero yo siempre he dicho que es curioso. Entonces, un amigo, por esas circunstancias, en un momento me apodó el periódico, o sea, cosas pues, circunstancial. Entonces hubo un tiempo en el que a mí me decían mis primos y mis hermanos el periódico, y como yo siempre he dicho que no, nunca, de grande nunca pensé que quería ser periodista, entonces hay un texto donde hace una analogía sobre esa situación, y entonces una persona en un momento me sugirió, ¿por qué no le pones de grande quiero ser periodista? Entonces ahí hay una circunstancia también como irónica, chistosa. Claro, 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 ahora entiendo. Y dices, bueno, aparte de sacar este libro sobre Tijuana, también estás, pues bueno, eres corresponsal en Baja California, ¿no? Que es lo que actualmente estás haciendo. Y esto que te lleva a las dos Baja Californias, Norte y Sur. Solamente Baja California, y sí colaboro para una revista de la Ciudad de México, Buzos, Ah, y actualmente hasta hace un periodo de tiempo estuve colaborando como corresponsal para Telemundo, con toda esta situación de las preelecciones y elecciones y ahora toma de protesta, y sí, también hago esa función de corresponsal. claro.
que en este mundo del periodismo es como estar pues de un lado a otro, ¿no? Buscando ahí el ser corresponsal, el hacer la nota, y esto como que en todos los periodistas lo, lo, lo viven día a día. Sí, claro, y efectivamente ese es el reto diario que tenemos todos, ¿no? Personalmente para mí es el reto fundamental, estar buscando precisamente la noticia, el atractivo, porque es muy diferente, por ejemplo, trabajar corresponsalías o hacer trabajos especiales, por ejemplo, para Playboy, que estar trabajando en el día a día, porque hay que buscar notas, temas que tengan repercusión nacional, sean de interés nacional, y ahí es donde entra ese reto. Claro, claro, si la gente lee alguno de tus textos, por supuesto, ya al leerte diría, sí, con razón está en Playboy, ¿no? Por los textos que mencionabas, un poquito de los que hiciste primero, el de erotismo y demás, pero por supuesto que cabes perfectamente en un título como lo es Playboy. Sí, y de justamente de esa etapa viene mi cercanía con la revista. Yo me encuentro en un momento al editor Arturo J. Flores, muy buen periodista, por cierto, muy buen amigo, y lo invito a dar un taller sobre periodismo freelance y de ahí se empieza a generar esta relación. Lo curioso es que la relación inicia así, con estas temáticas, con cuentos sobre el tema del erotismo y demás, pero la revista abre secciones para reportajes con temas, vamos a mencionar, más serios o más elaborados sobre problemáticas distintas. Y en esta nueva etapa que empiezo a ejercer acá, resulta que quepo muy bien también, por el hecho también de estar en la frontera y así se da la relación. Claro, yo creo que sí. Y pues bueno, ¿qué viene más para Manuel? Como ves, digo, aparte de esta pandemia, pues aún no se termina, ¿no? Yo creo que hasta, no sé si sea todo 2021 o parte de este 2021 y qué bueno que vas a sacar nuevamente la revista Clarimonda, pero ¿cómo lo vislumbras o qué viene para ti, Manuel? ¿Qué es lo que quieres hacer? Ah, personalmente tengo muchas expectativas, Arturo, y en cuanto a proyección de proyectos. Sé que por la situación como vamos a continuar, puede incidir o va a incidir, obviamente, en todas las circunstancias, como ya está incidiendo, pero tengo expectativas en cuanto a generar proyectos. Precisamente este mes eh, me- eh, inicié un proyecto por ahí que me dieron ya luz verde. Estoy esperando respuesta para poder llevarlo a cabo. Son trabajos estoy proyectando estos trabajos para hacerlo de manera anual, en el sentido de que me dé una proyección distinta a lo que he venido haciendo primero como periodista, eh, y segundo también como persona, porque son proyectos enfocados a comunidades específicas, temas específicos. Ahora mencionábamos en un principio que la migración es un tema que me ha interesado demasiado, entonces uno de los proyectos está enfocado precisamente a la migración, a los migrantes que han tenido que salir de sus estados de manera forzada, por cuestiones de violencia, extorsión y demás. Entonces, por ahí hay un proyecto. Entonces, mis expectativas siguen en ese sentido de crecimiento, trabajar, hacer trabajos periodísticos de manera más enfocada, de ir creciendo en ese sentido y también con miras a poder tener proyección hacia medios externos, como lo he venido haciendo colaborando como Univisión o Telemundo, pero de una forma más cercana, no tanto como colaborador, sino siendo parte de. Y sí, hay varias cosas, hay varios proyectos, pero también me lo llevo con calma precisamente por la situación como se vaya dando con toda esta pandemia. Claro que sí, ojalá que todos se lleven a cabo. Y pues bueno, lo primero hay que salir de la pandemia. Y hablando de esto, también Manuel, ¿qué quiere hacer después de que digan, ya estamos vacunados todos, ya por lo pronto ya no hay tanto contagio, ahora sí bajó la curva, se acható? Y ¿qué quiere hacer Manuel? Salir, quitarse el cubrebocas y a dónde quiere ir.
Híjole, son tantas, tantas cosas. Lo que quisiera en ese imaginario de que nos van a decir ya no hay nada o puedes hacer lo que quieras, una reunión con mis amigos totalmente aquí y obviamente viajar a otros lados. Tengo muchas, muchas ganas de ir a la Ciudad de México, por ejemplo. Tengo, por mi conexión cuando estaba en Morelia, tengo mucha cercanía con amigos conocidos, entonces dos cosas es poder reunirme con los amigos y disfrutar de una buena comida, una buena bebida con todos y viajar, conocer, a regresar nuevamente con mi familia. Eso es lo que me gustaría en este imaginario, ¿no? Sí, ojalá que se pueda hacer pronto y por ahora, pues bueno, nos llevaste, nos transportaste, estuvimos hoy en Morelia y en Tijuana y la gente conoció un poco y te agradezco muchísimo, de verdad, por tu tiempo y si la gente tiene un sueño que es escribir, también que lo haga, hoy hay tiempo, hoy podemos hacer una página diaria, ¿no? Y después editarla y de verdad que pronto salgamos de esta pandemia. Te agradezco mucho tu tiempo, Manuel. Muchísimas gracias. Bueno, agradecerte a ti, Arturo, muchísimas gracias por la confianza, por invitarme a este espacio, Crónicas de Banqueta. Ahí voy a estar pendiente precisamente de lo demás que se siga haciendo con ustedes y seguir en contacto precisamente. Y nada, agradecer, muy agradecido también de que podamos empezar este año con estas actividades y ojalá también que esta situación cambie un poquito y le vaya dando un poquito de calma y tranquilidad a la gente porque ya se necesita a estas alturas un poquito de calma. Sí, sí, yo creo que sí, porque también nos estamos estresando demasiado y estamos haciendo otro tipo de conjeturas, ¿no? Que si están de acuerdo con algo, que si nos van a meter el chip, que si no, mejor que nos metan un chip para poder unirnos y ser los mismos que éramos. Exactamente, exacto, así es. Pero bueno, ojalá cambie esta situación pronto. Ojalá que sí. Y pues nosotros nos despedimos, de verdad, muchísimas gracias. Eh, Esto fue Crónicas de Banqueta Presenta, yo soy Arturo Trejo. Y nos vemos en un episodio más, que ya saben que puede ser aquí en Ciudad de México, o en Tijuana, o en otro lado. Muchísimas gracias, Manuel. Buenas noches. Buenas noches por allá a todos. Gracias.